Hola, bendiciones. Bueno, estoy aquí haciendo esta clase, volviéndola a grabar nuevamente, porque ayer cuando tuve la oportunidad de estar con ustedes y grabar esta clase con ustedes, en la cual estuvo muy bonita, de verdad que se sentía la presencia de Dios de una manera tan especial. Pudimos conectar muchísimo con el Espíritu Santo, el cual aprendimos muchísimas cosas, pero desafortunadamente esa clase, por alguna razón, hubo un error y no se grabó. No la encuentro. Así que la estoy volviendo otra vez a hacer directamente aquí con ustedes. Y es la unidad 10 que habla acerca de los dones y el fruto del Espíritu. Voy a ver, quiero ponerme los lentes. Voy a ir elaborando y desarrollando la clase para que ustedes tengan una grabación, una copia y la puedan revisar en caso de que no hayan podido asistir o la quieran repasar. Vamos a comenzar, ¿verdad? Con el primer tema, bueno, con la introducción, por decirlo así, de la clase, que es obviamente identificar qué son los dones, cuáles son los dones y crear esa aclaración de cómo tú puedes identificar los dones del Espíritu. Déjame aquí, lo estoy buscando porque lo tenía por aquí separadito. Un segundito. Habíamos hablado anteriormente en las clases que tuvimos lo que es la obra del Espíritu Santo, el ascenso, el crecimiento, el aspirar, eh, nuestra batalla espiritual, eso fue la última clase, cómo tú puedes desarrollar herramientas para resistir las obras del enemigo. Le aconsejo que vaya a ver la clase porque es bastante buena para que nosotros podamos pelear la batalla de la fe. Entonces, en esta unidad vamos a hablar de los dones espirituales. El versículo que está en la clase para memorizar es, el versículo dice en Primera de Corintios 12:7, a cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primera de Corintios 12:31 dice, procurad pues los dones mejores. La definición de lo que es realmente los dones de Dios es el don espiritual, que es una capacidad dada por Dios y por el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, para nosotros poder servir dentro del cuerpo de Cristo y edificar a otros. Existen muchas funciones en las que el Espíritu Santo nos puede utilizar. Hay muchas funciones que nosotros podemos ejercer dentro de una comunidad de fe. Ay, perdón. Perdón, esto está grabado, olvídate, es como si estuviera en vivo. Existe muchísimas maneras que uno puede servir dentro de la iglesia, pero también hay mucha confusión con relación al tema. Y es que, sobre todo en los dones espirituales, algunos creyentes evitan este tema y otros pues sí, lo enfrentan pero lo malinterpretan, como que no tienen una clara idea exacta de qué se trata o cómo funciona. Sin embargo, el creyente espiritual, que obviamente tiene esa madurez en Cristo y se fortalece cuando cada creyente utiliza los talentos y los dones que fueron dados por el mismo Espíritu para edificación del cuerpo. En este estudio vamos a examinar todos los dones del Espíritu para nosotros así poder comprender este tema de la mejor manera, ¿ok? Que nosotros podamos darle una correcta interpretación. Los dones y el fruto del Espíritu. En unidades anteriores se ha estudiado el fruto del Espíritu, que se describe como el carácter que es el Espíritu Santo se forma en nosotros, ese carácter que se fortalece, que se forma en nosotros, ¿ok? Ahora surge una pregunta que es sumamente importante. ¿Cómo se relaciona el fruto del Espíritu y los dones? O sea, ¿qué relación tiene entre lo que es el fruto, que es el carácter de Dios reflejado en nosotros, y los dones, que es nuestra herramienta, habilidades o regalos que Dios nos da para nosotros poder servirles dentro del cuerpo? Por ejemplo, yo quisiera ahora que tú marcaras, yo de hecho yo les había puesto una asignación, se los había puesto déjame ver, déjame compartirlos por aquí, porque así fue que lo puse en la clase cuando se las di a ustedes. Por ejemplo,
Sí, estamos entonces, es que tengo que abrirlo según el orden. Por ejemplo, yo les había compartido esta a ustedes. Yo les había compartido que tú marqué todas las respuestas que ustedes consideren que son verdaderas, ¿ok? Y entonces yo le había dado, aquí donde dice ejercicio, en esta parte de aquí, dice, dice, cuanto más frutos haya en mi vida como cristiano, más semejante yo voy a ser al carácter de Cristo, ¿ok? Más semejante voy a ser al carácter, o mayor será el impacto que voy a dejar, ¿ok? En otros. La segunda dice, una persona podría vivir una vida en santidad, pero sin tener los dones espirituales sobrenaturales. Estoy diciendo mentalidades o formas de pensar que tiene la gente allá afuera. Es más importante tener fruto, dar fruto de nuestra vida como creyente que los dones. Es mucho más importante el fruto que los dones. La cuarta, todos los cristianos deberían tener todos, todo deberían tener todo el fruto del Espíritu. O sea, todos los cristianos deberían tener todo el fruto del Espíritu, todo completamente fruto del Espíritu. Y la quinta, todos los cristianos deberían tener todos los dones. ¿Ok? Entonces, entre los dones y el fruto, en la siguiente lista se mezclan los dones y el fruto, se mezclan ambas, ¿ok? Pero antes que nada, antes de continuar, vamos a ver la enseñanza que nos da acá el ejercicio que acabamos de hacer anteriormente, enseñanzas bíblicas. En 1 Corintios 12:14 dice, el apóstol Pablo enseña acerca de los dones espirituales. Pero en medio de esta enseñanza que se introduce, él recarga que lo más importante, escucha bien, donde dice el capítulo de 1 Corintios 13, dice, ustedes procuren los dones, pero yo les muestro el camino más excelente, que es el amor. El amor es parte del fruto del Espíritu y muestra el carácter espiritual, que es la parte más importante que los dones. Así que en ese caso, en el ejercicio, es más importante tener muchos frutos en nuestra vida espiritual que tener un gran don. Esa vendría siendo la respuesta correcta. Porque sí, todos los cristianos, aunque deberíamos tener todos los frutos, la realidad es que los procuramos. La realidad es que nadie ha alcanzado 100% esa perfección, pero estamos procurándola. Estamos enfocados, que eso sea nuestra prioridad, nosotros dar frutos de que somos hijos de Dios. Entonces ahora yo quiero invitarte a hacer un ejercicio. Yo quiero que tú vayas a tu Biblia y vas a buscar 1 Corintios 13. Ahí cuando dice, si tuvieras lenguas humanas o angelicales, si no tienes amor, nada eres, si dieras todo lo que a tus bienes a los pobres. Entonces más adelante, en lugar de no sé si quieras marcar tu Biblia o quieras utilizar una notita, un sticky note y ponerlo en el costado en tu Biblia o escribirle arriba de amor, le vas a poner tu nombre. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser amor y dice que Él es amor. Y cuando tú eres amor, tú eres perfeccionado en ese amor. Entonces yo quiero que tú hagas un ejercicio y que en lugar de tú leerlo con la palabra amor, yo quisiera que tú te atrevieras a poner tu nombre. ¿Ok? Entonces lo vas a leer así de la siguiente manera. Vas a leer. Y si yo tuviera lenguas humanas y en lugar de no tengo amor, vas a poner y no soy amor, pues no tengo amor, no soy amor, pues nada soy. O sea, en mí tiene que haber ese amor. ¿Y cuáles son esas características del amor? Quitando el nombre de amor y poniendo tu nombre. Vamos a poner, lo voy a hacer conmigo, ¿ok? Michelle, en lugar de decir amor, el amor. Michelle. Michelle es sufrida. Michelle es benigna. Michelle no hace nada indebido. Michelle no busca lo suyo. Michelle no, o sea, no es egoísta. No se irrita. ¿Ok? No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. Michelle nunca deja de ser. Entonces es bien interesante como tú dices, wow, ¿cómo aquí tengo que ser perfeccionado en ese amor? Yo tengo que dar fruto de que no soy jactanciosa, de que yo no hago nada indebido, de que no busco mi beneficio, de que no soy egoísta, de que no me irrito cuando dice no se irrita, no es que no te vas a enojar porque te vas a enojar, se refiere a que hay personas que viven amargados, que por todo están iracundos, que por todo se enojan, ¿ok? Esto tiene que ver mucho con la paciencia, con la empatía, con la tolerancia. Entonces es que tú lees, tú te pones tú en esa posición y tú dices, wow, qué fruto tan grande tengo que dar, qué mucho tengo que trabajar en el ser para que poder reflejar a Cristo. Entonces, si tienes amor, vas a emplear los dones del Espíritu de la manera correcta. Vas a hacer la obra y vas a hacer de buena edificación dentro del cuerpo porque lo vas a hacer con el corazón correcto. Por eso es que la palabra dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. En tu corazón es como un cofre. Ahí es que está todo, tus sentimientos, tus emociones. Ahí es que tú albergas todo. Entonces, si tú permites que no estés dando fruto, que estés haciendo lo contrario del fruto del Espíritu, te estás poniendo egoísta, te estás poniendo rencoroso, te empieza a albergar esos sentimientos en tu corazón y eso lamentablemente no te permite dar frutos de que eres un hijo de Dios. Y si tuviera algún talento o don en ti, no lo vas a utilizar de la manera correcta. Por eso es que el fruto es más importante que los dones y los talentos. Encierra en un círculo aquello que todo cristiano, que todos los cristianos deberían tener. Y ahí hay una... ese ejercicio no lo tengo aquí. Ok, no lo tengo en la pantalla, pero te lo voy a dar para que tú lo anotes. Amor, bondad, gozo, paz, paciencia, humildad, pastorear, evangelización, enseñanza, ayudar, administración, obra misionera y predicación. No todo el mundo predica, no todo el mundo tiene el don de enseñar, no todo el mundo está llamado a evangelizar. Bueno, todo el mundo está llamado a evangelizar en el término de predicar la palabra del Señor, pero de viajar y ser un evangelista, no todo el mundo tiene ese ministerio. Pero sí, todos hemos sido llamados a amar, a ser bondadosos, a llenarnos del gozo del Señor, a tener paz, a ser pacientes, a ser humildes, ¿ok? A ser personas que, que sirven. Tenemos que llamados a servir, porque eso es parte del amor. Si te das cuenta, esos son frutos del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, están todos los frutos del Espíritu. Mira qué bello que yo pueda decir, yo predico, pero con el amor, con la bondad, con el gozo, con la paz, con la paciencia, con la humildad que Dios me ha dado. Yo pastoreo con el amor, con la bondad, con la paciencia, con la benignidad. Mira qué lindo cuando tú combinas el carácter de Cristo en la función del llamado. Yo creo que eso sería bien saludable. No se dividen, tienen que estar de la mano. De hecho, lo más importante es que nosotros demos frutos porque así el don va a tener un respaldo y va a tener una función correcta dentro del cuerpo. Esos talentos dados por Dios vamos a emplearlos de la manera correcta porque no va a ser por egoísmo ni por beneficencia, sino va a ser por el corazón de servir. Me llama mucho la atención el servicio, porque qué lindo cuando Jesús dijo, el que quiera ser mayor tiene que aprender a ser un servidor. Le dijo claramente, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Y cuando le sirvió en la mesa a los discípulos, él eligió servir, que era una función que solamente lo hacían los esclavos, los siervos, son los únicos que se tomaban la toalla y le lavaban los pies llenos de sucio excremento de camello, del camino, suciedad. Todos los hombres andaban en sandalias y los criados eran los que lavaban los pies de todas las personas. Y que Jesús, el Rey de Reyes, el Señor, el Todo, haya tomado una toalla y se haya inclinado a lavarle los pies, escoger una función que casi nadie quiere para darles tremenda enseñanza a sus discípulos. Que aquel que quiera cualquier cosa, cualquier ministerio, que elija amar, que elija servir, porque de hecho ese será grande.
cuando eres fiel en eso, Dios te pone en grande porque Dios ve tu corazón. Mira qué lindo, qué linda enseñanza. El propósito de Dios es que todos sus hijos tengan frutos, ¿ok? Que tenga el fruto del Espíritu, porque así va a reflejar su carácter y así va a poder emplear bien correctamente el ministerio. Sin embargo, los dones espirituales no son dados a todos, ¿ok? El fruto es para todos. Los dones, Dios los repartió. En 1 Corintios 12 enseña claramente que el Espíritu es el que reparte esos dones, ¿ok? El Espíritu Santo es el que reparte esos dones a diferentes personas y cada uno, ¿verdad? Ejerce una función dentro del cuerpo y fue asignado por el mismo Espíritu Santo. Los dones y los talentos deben entenderse que tanto los dones como los talentos provienen de Dios. Los talentos naturales pueden ser utilizados para servir a Dios, pero los dones espirituales implican la capacidad sobrenatural, o sea que no está en tu control, del Espíritu Santo. La Biblia no explica completamente la relación entre ambos, pero muestra que Dios puede usar tanto capacitarte naturalmente como espiritualmente para un propósito. Por ejemplo, yo no cantaba y yo no tenía ese regalo, ese don de cantar. Y yo se lo pedí a Dios con todo mi corazón, se lo pedí, pero una cosa, Señor, yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar. Y Dios me concedió el poder cantar, claro, yo tomé clases, me ejercité, capacité, pero hay algo muy importante, la gente puede escuchar gente cantando muy bonito y Dios te puede dar el don y la unción para cantar. En donde cuando tú estés cantando las personas sientan sanidad, liberación, el fluir del Espíritu Santo. Eso me ha pasado, por ejemplo, con mi hija. Mi hija empieza a tocar el piano, a cantar y Dios la usa poderosamente. Dios le da palabra, Dios le da ciencia. Ciencia es, el don de ciencia es cuando Dios muestra lo que está en el corazón, muestra el pasado de la persona, lo que esa persona está sufriendo o esa persona está pasando. Y don de sanidad. Entonces, Dios puede fluir a través de un simple talento. Ahí está el don, que es la manifestación sobrenatural para él glorificarse. Hay personas que tienen diferentes dones y muchas, por ejemplo, pueden haber dos personas exponiendo y enseñando y una tener el don de convencimiento, tener el don de persuasión, tener el don de sanidad del alma. La gente a escucharla, recibir sanidad, recibir revelación. Porque, o sea, los dones siempre reflejan el llamado de la persona. Cuando una persona tiene un llamado, Dios lo equipa de dones para que pueda cumplir ese llamado. Si, por ejemplo, un evangelista que tiene que predicar el evangelio para que las personas vengan a arrepentimiento, Dios usualmente le da el don de sanidad. Por eso usted ve que muchos evangelistas cuando hacen campañas y giras oran por los enfermos son sanados, como señal para convencer al pueblo de que venga arrepentimiento y que venga a los pies de Jesús. También tiene el don de persuasión, el don de que las personas quieran venir a Cristo, a los pies de Cristo. O sea, ese don va acompañado de ese llamamiento. Cuando Dios separa a un pastor, le da el don de capacitar, el don de enseñar, el don de aconsejar. ¿Me siguen? Cuando Dios separa a un profeta, que es el que lleva el mensaje que Dios deposita en su corazón, ¿verdad? A veces ese mensaje que tiene que estar fundado obligatoriamente en la palabra de Dios, porque el profeta no puede declarar lo que le dé la gana, tiene que someterse a las escrituras. Cuando la persona dice, el Señor me está mostrando los tiempos, me está mostrando las cosas que están pasando, acíñate los lomos, busca el rostro del Señor, el camino de la venida la venida de Cristo está cerca. Estas son las cosas que el Señor me muestra que van a acontecer, que están escritas en la palabra, cómo prepararnos, cómo... Entonces, casi siempre este llamado tiene don de ciencia también, porque cuando, por ejemplo, Dios te ama y Dios te va a advertir, mira, ten cuidado que esto te puede pasar. Y ahí mismo te muestra, tú te has sentido de esta manera, tú has sentido esto, has sentido lo otro. Eso no es adivinación. Es que hay personas que tienen el llamado y Dios les muestra lo que está pasando con esa persona. Eso es ciencia. Entonces, cada don
va a respaldar el llamado de la persona, porque Dios te va a separar para una misión. El maestro, la persona que tiene el don de maestro, tiene el don de discernimiento, tiene sabiduría, escudriña las escrituras. Dios le ha dado sabiduría para mostrarle. Dice que la palabra de Dios va a ser revelada por el Espíritu. O sea, y entonces así sucesivamente. De hecho, el pastor usualmente tiene el don de enseñar también, porque tiene que instruir a la oveja, y así sucesivamente. La manifestación del Espíritu en 1 Corintios 12, 4, 7 dice, ahora bien, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. ¿Ok? Déjame asegurarme aquí que sí lo esté grabando. Y no quiero, quiero asegurarme que les estoy grabando la clase. Y obviamente todo esto, por cada uno se le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, la palabra manifestación significa evidencia visible de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, debemos recordar, alguna evidencia puede parecer espiritual, pero puede ser también un talento natural. En ocasiones Dios da un don sin evidencia inmediata. La fidelidad es el verdadero criterio espiritual. Hay personas que cantan bonito y de momento cuando están desarrollando el don es que el talento, perdón, empiezan a darse cuenta que tienen un don, más allá que el talento. Son cosas que van ocurriendo esporádicamente, son manifestaciones que van pasando esporádicamente. Preguntas de diagnóstico que queremos hacer acerca del tema. Cuando no vemos frutos en nuestro ministerio, debemos preguntarnos, ¿estoy albergando algún pecado que yo no he confesado? Estoy en el lugar correcto donde Dios quiere que yo sirva. ¿Debo ser más perseverante? Es otra pregunta. Yo debo ser más perseverante realmente si le estoy pidiendo a Dios que me use en dones. Estoy siendo bastante perseverante con eso. Quiero realmente que Dios me use. Y a veces puede que estés en un lugar donde no puedas ejercer ninguna función de servicio y desarrollarte. Y puede que te sientas que te estás secando. Dios está probando mi infidelidad. O sea, a veces hay situaciones que pasan de forma intencional para ver si realmente tú eres una persona fiel y leal a Dios y firme. El hecho de que ocupas un cargo en la iglesia no garantiza de que esta persona tenga el don espiritual necesario para poder ejercerlo. Por eso es que Pablo realmente exhorta en las escrituras, no te apresures a imponer mano y a hacer llamamiento. Hay personas que por no perder un miembro de una iglesia inmediatamente se ponen a darle cargos y responsabilidades sin tener el llamado. Y la persona dice, pero es que yo no siento que Dios me ha llamado a ser pastor cuando el Señor me ha llamado a ser profeta, o viceversa, me están poniendo como evangelista, pero yo siento la carga de ser un pastor. Entonces hay que tener cuenta de saber discernir y dejarnos guiar por el Señor, que no se le vaya a dar tareas a personas que realmente no fueron llamados para eso. La Biblia enseña requisitos espirituales para tú tener un correcto liderazgo. Y en 1 Timoteo 3, 2, 10 lo explica y lo tengo aquí marcado porque es bien interesante. Esto es unas características para los que desean ministerio. ¿Cuáles son esas características que debiera tener una persona que desea tener un ministerio? Desea que hay gente que pues está más pendiente a la posición que al compromiso. Y tener un compromiso dentro de un ministerio es algo serio, al que más se le da, más se le exige. La persona no puede pastorear una iglesia si no pastorea a su familia. Si no aprende a pastorear el corazón de su familia, no puede, si no aprende a pastorear su corazón, su carácter, no puede liderar a nadie. O sea, mira el orden. Tienes que trabajar mucho contigo.
darte cuenta que tu primer ministerio es tu casa. No puedes descuidar tu casa y pretender pastorear una iglesia si no estás pastoreando tu hogar. Si tu hogar es un caos, está hecho un desastre, por ahí hay que empezar, por tu casa. Entonces, aquí en Primera de Timoteo del 2 al 10 dice: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cuando dice hospedador es que tenga un corazón de dar, de servir, de ayudar. Dice, no dado al vino, o sea, que no se ha dado a los vicios. Que no dependa, no estoy todo el tiempo dependiendo de que me den, de que hagan por mí. No codicioso, es de ganancia, deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Lo dice ahí, que sea cabeza de su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad, o sea, que sea una familia que honre el liderazgo de la casa. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar entonces de la iglesia de Dios? Entonces dice, no seas que envaneciéndote caigas en la condenación del diablo. Hay gente que toman las posiciones como jerarquía, se autonombran y se creen que esto es, yo soy el más grande y tú me tienes que servir y yo tengo servicientes, tengo escuderos, tengo de todo porque yo soy una eminencia. Y no, el que quiera ser mayor tiene que servir y ponerse la toalla, es servir y ser una persona no enaltecida. También testimonio de que dentro de su casa y fuera, ¿sabe? Que dé testimonio para que entonces el enemigo no vaya a utilizar esa falta de compromiso para entonces ponerte delante de otro. Como a veces pasa, que muchos hombres de Dios que se proclamaron que eran hombres de Dios cayeron en pecado. Y pues, eso lamentablemente es porque una cosa es que tú quieras ejercer una función y otra cosa muy distinta es que realmente tú tengas los frutos y tengas el Espíritu Santo en ti. Ejercicio final, enumere a continuación los requisitos que parece corresponder al fruto del Espíritu y a los dones. Ahí ya te di la diferencia entre los dones naturales, entre los talentos naturales, los dones y el fruto del Espíritu, que refleja el carácter de Cristo. Lo más emocionante acerca de los dones espirituales es que Dios ha dado a cada creyente algún talento o capacidad para servir. El don, yo quiero que tú menciones, que tú escribas el don que tú crees que tú tienes o algún trabajo que estás realizando para el servicio de Dios en este momento, que tú lo puedas ahí escribir en tu libreta o en tu diario. ¿Hay algunos otros dones que te gustaría desarrollar en el ministerio que te inspiran, que tú dices, yo quisiera tener ese don y quisiera desarrollarlo? Vamos a aprender y descubrir entonces cómo desarrollar los dones, ¿ok? Los dones del Espíritu. ¿Qué es un don? Vamos entonces aquí a compartirle la segunda diapositiva. ¿Qué es un don? Aquí a abrirles. Yo creo que es. ¿Esta fue la que yo abrí ahora? Sí. Okay, sí, esta fue la que yo abrí. Yo creo que está en la 2. Ah, no, está en la 3. Está en la 5. La 2. Ok. ¿Y esta cuál es? La 4. No, esta no es nada. Perdón. Esto es como si estuviera en vivo con ustedes. Ok, aquí está. Ya está. Ahora vamos con la 1. Aquí está la 2. Ya está, ya encontré las 2. Ok. Esta es la 2. Ok. En el Nuevo Testamento presenta varias listas de dones espirituales y estos dones son capacidades. Se me agotó la batería aquí.
Y estos dones son capacidades dadas por el Espíritu Santo para realizar la obra en la iglesia. Los dones no son talentos humanos solamente, sino son la capacidad espiritual otorgada por Dios para edificar al cuerpo. O sea, ahí es que te da el real propósito, que es para edificación. En Romanos 12, 6, 8 habla de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, dirigir y misericordia. En 1 Corintios 12 habla sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas, apostolado, enseñanzas, ayudar a otros a ministrar. En Efesios 4, apostolado, profecías, evangelización, pastoreo y enseñanza. Y en 1 Corintios 4, 10, 11 habla de lo que es hablar, el don de hablar y el don de servir. Yo tengo el don de hablar. El don de servir es hermoso, como les expliqué, fue el que escogió nuestro Señor Jesús. Miren qué bello. El poder ponerse la toalla y querer servirle a sus discípulos. Yo no sé ustedes, pero para mí eso me emociona, el ver el corazón de nuestro amado Señor, el ver el corazón y el deseo con el que Él quiso. Ay, perdón, déjame bajar el volumen a esto, espera un momento. El corazón que Él quiso servir y que Él quiso dar. Siempre me gusta tener como una pequeña musiquita de fondo. Entonces yo pues te exhorto a que de todas estas cantidad de dones, de llamamientos, de ministerios, porque cada ministerio, por ejemplo, una persona puede tener el llamado evangelístico y puede tener el don de profético. Una persona puede tener el llamado profético y don evangelístico, porque para poder ejercer la función necesita los dones también. Una cosa es el llamado y otra cosa son los dones y los talentos que acompañan ese llamado. Pero entre ellos se respaldan entre sí porque la idea es que podamos cumplir la obra, la idea es que podamos hacer. No existe ningún don mejor que otro, no existe ningún don mayor que otro. Para mí hay un llamado que es para todos nosotros, que es predicar la palabra de Dios y llevar el evangelio para que las almas se conviertan. Resultado visible de los dones. Algunos dones se identifican fácilmente por los resultados que producen. Otros dones son menos evidentes y pueden ser más difíciles de reconocer. O sea, hay unos que son más notorios y otros que no son tan fáciles de reconocer. Ya te toca a ti, ¿verdad? Con idea de la oración, buscar en la palabra, ir identificando. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? En la lista de los dones que acabamos de compartir aquí arribita, vas a marcar aquellos dones que crees que se pueden reconocer con facilidad de nada más de mirarlos. Que tú puedas decir, ese es el don profético, ese es el don de servicio, ese es el don de enseñanza, ese es el don de dar, ese es el don de exhortar. ¿Qué dones tú crees que son don de sabiduría? Fáciles. Tú caminas y dices, este tiene este don, este don, este don. ¿Cuáles son los más fáciles y cuáles son los más difíciles de tu poder distinguir con facilidad? Segundo ejercicio, al lado de cada don, escribe, ¿ok? ¿Qué resultado esperaría ver en la vida de una persona que posee el don? Eso está chévere. Al ladito de cada uno de estos vas a escribir qué resultado se esperaría. Bueno, déjame ver. Si es una enseñanza, se espera que lo que esa persona esté hablando, las personas lo entiendan, lo reciban, haya crecimiento, haya esto, haya lo otro. Si tiene el don de sanidad, se espera que cuando ore por alguien haya un fruto de sanidad. En una ocasión yo he orado por sanidad, Dios me ha usado. Oré por una chica que tenía cáncer y que no podía ser mamá, llevaba 20 años queriendo ser madre y tuve la oportunidad de orar por ella.
porque le iban a operar porque tenía cáncer. Entonces resulta ser que no la operaron porque descubrieron que ella estaba embarazada. Después ella me cuenta la historia. Cuando ella me dice que perdió el primer embarazo, yo ahí le dije, bueno, Dios ahí demostró que te sanó y que abrió matriz. Y la buena noticia es que las hormonas del embarazo la sanaron del cáncer. Yo habíamos orado por sanidad y porque Dios abriera matriz. Dios hizo las dos cosas, abrió matriz con ese primer embrión y la sanó. Y ahora ella es mamá de 2 hijos que están grandes. Entonces es un testimonio de varios que tengo que Dios ha permitido que ocurran sanidades. Entonces el don de fe, en una ocasión estábamos en un viaje misionero, iba a llover y estábamos todos en el carro. Y en República Dominicana la parte de atrás del carro es abierta, está todo el mundo afuera. Y parece que iba a caer una tremenda tormenta. Entonces mi tío, que también es evangelista, estaba mi papá y empezamos a orar. Él dijo, vamos a orar para que Dios detenga los cielos, aguante la lluvia, en el nombre de Jesús, con una fe brutal. Y entonces cuando lleguemos al lugar, hasta que el último entre, entonces ahí así pasó. Llegamos al sitio, empezaron a caer las gotas, se aguantaron las gotas cuando empezamos a orar. Después de ahí llegamos al sitio, entramos a aquella casa y cayó el diluvio. Me pasó en Puerto Rico, estaba manejando para la iglesia, estaba sin gasolina, era de noche, era tarde, no era una ruta peligrosa, no había señal para yo poder llamar a nadie. Y yo oré con una fe de que, Señor, esto es mi único recurso que tengo, eres tú. Dame gasolina, porque de verdad yo estaba, literalmente el carro estaba haciendo jalones, yo no tenía gasolina. Dame gasolina, Señor. Oré y la aguja de la gasolina empezó a subir. Y empecé a gritar en el carro. Como yo grité tanto, porque de verdad que es bien emocionante ver un milagro de esa magnitud. Yo oré con fe, pero no me esperaba. Ay, yo no sé si ustedes me entienden, pero anyway, el punto es que cuando empezó a subir, yo dije, ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y se quedó a mitad. Y yo, sí, puede ser, puede ser. Yo qué incrédula, si te lo estás viendo con tus ojos. Pero es que fue que me emocioné, realmente. Y eso es el don de fe, que tú puedas orar y creer que Dios tiene la capacidad de hacer el milagro. El don de milagros, el don de fe es creer y seguir caminando y seguir creyendo a pesar de que no veas. Las sanidades, bueno, en fin, hay tanta tela para cortar porque hay una lista enorme. Y tú vas a escribir al lado qué expectativas de señales pueden haber en cada uno de ellos, para que más o menos tú puedas discernir. Un buen ejercicio. Ahora vamos a hablar de cada uno. El don de enseñanza se evidencia cuando una persona explica la palabra de Dios de tal manera que las vidas son transformadas. La enseñanza no es solamente para transmitir, sino también para comunicar la verdad con claridad y poder. El don de sanidad se evidencia cuando Dios usa a una persona para sanar a un enfermo. El texto señala que es difícil afirmar cuando alguien posee este don solamente por una experiencia. Sin embargo, si se repite esta experiencia que la persona ora por otra y ora por otra y se siguen sanando, definitivamente tiene este don. El don evangelístico se manifiesta cuando una persona lleva constantemente a otros a los pies de Cristo. O sea, que yo lo he hecho aquí, hemos hecho reuniones en donde yo invito a las personas que quieran venir voluntariamente a los pies de Jesús y las personas dicen, yo quiero, ora por mí. Yo entiendo que Dios me ha dado ese don de poder presentar el evangelio y que Él me respalde para que las vidas decidan venir a los pies del Señor. Y cuando tú tienes un don evangelístico, suele pasar eso. El Señor te suele usar y te suele dar ese don para que tú puedas llevar la palabra del Señor y que las almas se conviertan. Sobre el don de profecía, el término profecía puede tener diferentes significados en la Biblia. No simplemente significa que tú tienes que predecir el futuro. No. En muchos casos significa hablar de parte de Dios guiado por el Espíritu Santo. El Señor me muestra. Y eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho discernimiento porque no todo el mundo que te dice hablar de parte de Dios, habla de parte de Dios.
En el Antiguo Testamento, inclusive los músicos que guiaban la adoración, pues profetizaban a través del cántico, eran dirigidos al pueblo de Dios por esa inspiración profética. Este es un tema bien delicado. Yo diría que hoy en día se ha abusado mucho, se ha utilizado este ministerio, este llamado para manipular a mucha gente. Por eso tenemos que orar. Dice la palabra del Señor que el profeta se tiene que sujetar al Espíritu y que el Espíritu Santo tiene que dar testimonio de esa profecía. Porque cualquier persona puede hablar del alma y no necesariamente está hablando del espíritu. Por eso es que el discernimiento de espíritu, usted pídalo. La sabiduría y el discernimiento de espíritu son dos dones que usted tiene que con clamor pedirle a Dios en este tiempo, y Dios te lo da. Porque lo vas a necesitar. Discernimiento de espíritu y sabiduría. Para que puedas discernir qué viene de Dios y qué no. Cuando Dios me ha mostrado cosas, porque me las ha mostrado, yo he tenido revelaciones muy fuertes. No sé, a veces yo me pongo a pensar, cuando fui con mi papá a instituto, era muy niña, muy jovencita. Yo le pregunté al profesor del instituto: ven acá, cuando Dios te da tantos dones, ¿por qué? Porque es que de verdad que el Señor me ha dado muchos dones, que he podido vivir experiencias con esos dones. Y el Señor me decía: bueno, eso tiene que ver mucho con tu llamado. Cuando tu llamado es un llamado que abarca muchas áreas, pues el Señor pues te va a dar dones para poder usarte en esa área. Y yo, pues, de mi parte, yo he experimentado, he visto a Dios usarme en lo que es la oración por los enfermos, lo que es la predicación y la enseñanza de la palabra. Estuve con mi esposo también pastoreando. Amo la gente, amo verla crecer. Y Dios me ha revelado. He tenido experiencias donde el Señor me ha revelado cosas que han pasado. Para el 2011, eso está grabado, eso está en YouTube. Se llama Profecía para la Iglesia en este tiempo, Michelle Pegnan. Y eso fue hace años, eso fue mucho antes de la pandemia, eso fue en el 2011. El Señor me mostró que mucha gente, o sea, yo tuve una revelación de 3 horas en el piso llorando. Yo escribí esa palabra y la hice pública. Y el Señor me mostraba que mucha gente, pero mucha gente, se iban a ir. Iba a haber mucha pérdida dentro de hogares, de iglesias. Yo vi los lutos, vi la gente llorando. Y después ocurrió todo lo que pasó con María, con el huracán en Puerto Rico María, que murió mucha gente. Y también pasó lo de la pandemia. Y pasaron muchas cosas que se parecieron muchísimo a lo que Dios me mostró en aquel momento. Entonces, pues yo no sé, para mí los títulos no son relevantes. O sea, a mí la gente te quiere rápido poner el título. Tú, la profeta, o tú, la pastora, o tú, la maestra, o tú. Yo siempre digo que me dicen que tú eres. Yo sí simplemente testigo del Señor, testigo de la verdad, de la palabra del Señor. Soy hija de un Dios vivo. Y lo amo, ¿sabes? Para mí los títulos no son relevantes. Yo simplemente digo que el Espíritu Santo dé testimonio de en qué área Él me quiere usar. Si es evangelizando y llevando el evangelio a todas las naciones, si a través de la evangelización Dios me da la oportunidad de enseñar, de pastorear, de predicar, de lo que Él me quiera dar. Lo más importante aquí es que tu corazón esté dispuesto a servir. No es un título como tal lo que te da a ti relevancia, sino es tu corazón de servir. Ahí todas las cosas se van alineando. Todos los dones son igualmente importantes. Los dones son importantes para cada creyente. Cada persona debe descubrir su don dado por Dios. La pregunta es, ¿qué don es más importante para la vida de una persona? El don más importante es el que Dios le ha dado en el objetivo. O sea, por ejemplo, descubrir y desarrollar al máximo el que Dios te dio. El que sabes que Dios te dio. Esos son los más importantes para esa persona, más de lo que tú puedas querer. Porque tú puedes decir: yo quisiera este don, yo quisiera este otro. El más importante es el que ya tienes, que Dios te dio. Los demás, si Dios entiende que a la medida que vas creciendo, se va expandiendo tu función, Dios te va a ir equipando y te va a ir dando. Los dones son importantes para la iglesia. La iglesia necesita todos los dones en funcionamiento.
¿ok? ¿Cuáles son el más importante para la iglesia? La respuesta es todos son necesarios. El Espíritu Santo distribuye los dones, ¿ok? De manera que la iglesia pueda cumplir con la misión. Problemas comunes en la iglesia. Muchas iglesias sucede que que son una pequeña parte de miembros realizados. Que espérate, dice, ok, en muchas iglesias sucede que solo una pequeña parte de los miembros realizan la mayor parte del trabajo, o sea que se queman. Y eso pasa mucho. Se le delega todo a las mismas personas, todo el tiempo a las mismas personas y se queman porque los explotan y no desarrollan a las demás personas. Cuando esto ocurre, el cuerpo de Cristo no puede funcionar correctamente. La voluntad de Dios es que cada creyente utilice los dones. Es importante, los dones de Dios. Según 1 Corintios 12:14, los dones tienen diferentes funciones a niveles de influencia, pero no todos tienen la misma importancia para cumplir la misión. ¿Ok? El apóstol Pablo menciona algunos ministerios principales como el apostolado, la profecía y el maestro. Esto tiene gran influencia porque ayuda a establecer la guía y la enseñanza para la iglesia. El principio más importante, aunque Pablo anima a buscar los mejores dones, luego introduce lo que es lo más importante, que es 1 Corintios 13, y Pablo explica la importancia de que nosotros tengamos ese carácter de Cristo en amor. Y ya expliqué por qué. El amor no es un don, sino más bien el camino más excelente. Los dones espirituales son capacidades dadas por el Espíritu, que es el fruto del Espíritu, capacidad dada por el Espíritu, y el fruto del Espíritu es el carácter desarrollado por el Espíritu en ti. La espiritualidad verdadera se mide más por el fruto que por el don. Un don no hace a una persona más espiritual que otra. Lo que realmente importa es la fidelidad, la obediencia y el carácter para que tú puedas ser semejante a Él. Dios no ha dado a todos los creyentes los mismos dones, pero sí ha dado ha dado a cada creyente algún don para que podamos servir. No le dio todo, pero le dio una repartición para que nosotros podamos servir. Descubrir tu don, yo te llamo como cristiano a descubrir tu don, desarrollarlo y utilizarlo para edificación en la iglesia, en tu comunidad de fe donde tú te encuentras, para poder ejercer la función dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí vamos con esta parte que es bien importante. Entonces vamos a hablar de cómo hallar mi función en la iglesia. Cómo yo puedo encontrar mi función en la iglesia. Muchos creyentes desean descubrir cuál es su don espiritual específico, pero la Biblia no siempre define los dones con absoluta precisión. En lugar de enfocarse solamente en identificar el nombre del don, el enfoque correcto debería ser la función que Dios quiere que usted cumpla dentro de la iglesia. El Espíritu Santo te capacita y capacita a cada creyente para poder cumplir esta tarea. En 1 Corintios 12:11 dice, todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Enfoque correctamente para descubrir los dones. La Biblia no proporciona una lista completa ni definitiva de todos los dones espirituales. La lista bíblica son representativas, no exhaustivas. Por eso, en lugar de centrarnos únicamente en la lista, lo que debemos observar es las necesidades como tal que tiene la iglesia, la tarea que se debe cumplir y la capacidad que Dios nos ha dado para utilizar o ejercer esa función. Los dones espirituales se pueden entender mejor cuando tú observas las funciones que se cumplen dentro de la iglesia. Por ejemplo, según sus necesidades. Muchas actividades importantes, por ejemplo, el ministerio de música, trabajo con los niños, consejería, orientación espiritual, discipulado. Tú vas mirando y evaluando las áreas. Estas actividades pueden ser combinadas entre varios dones espirituales. Por ejemplo, la Biblia no define
estrictamente el término pastor como se utiliza o como se emplea hoy en día. Originalmente el concepto incluía guiar, orientar, discipular, cuidar espiritualmente a las personas, y algunas personas tienen dones que les permite consolar, aconsejar, acompañar a otros en momentos difíciles. Esto se podría considerar un pastorado, pero obviamente, o sea, las personas entienden por el término pastor que para tú considerarte un pastor, tú tienes que tener un grupo de personas reunidas en un lugar y ya eso te cataloga como pastor. Sí, y también no necesariamente. Una persona puede tener el llamado a pastorar porque no solamente viene y le presenta el plan de salvación a una persona, sino que se preocupa por su crecimiento espiritual. Le da un seguimiento, le da discipulado, observa su crecimiento, quiere ver que crezca. Ya ahí está pastoreando una alma. De hecho, tú puedes estar ahora mismo pastoreando una alma y tú ni sabías que estabas pastoreando esa alma. Te has convertido en su mentor, te has convertido en su maestro, en su amigo, has estado ahí, lo has visto crecer y lo estás desarrollando. Tú estás pastoreando una alma. Puede que el Señor sí te esté usando pastoreando. A lo mejor no una, sino varias personas y tú ni te das cuenta que lo estás haciendo. ¿Ok? El Espíritu Santo puede usar talentos naturales, conocimientos profesionales y habilidades adquiridas. Cuando el Espíritu une esas capacidades, puede producir resultados espirituales en la vida de la persona. Por ejemplo, en el liderazgo, en la administración, en la sabiduría, el discernimiento y en poder servir y ayudar a otros. La iglesia tiene 5 propósitos principales que vendría siendo la adoración, el compañerismo, el discipulado, el ministerio y la evangelización. Y los dones del Espíritu ayudan a ustedes a poder cumplir con ese propósito. Según el enfoque que le estamos dando al estudio, algunos dones pueden identificarse por su función práctica. ¿Okay? Algunos sí los vas a poder identificar. Por ejemplo, enseñar, explicar la palabra de Dios en las vidas para que se transforme, evangelizar, llevar a las personas a una decisión de fe, ayudar a las personas a sus necesidades, obtener necesidades físicas, sociales, materiales. Ya eso vendría siendo como un misionero que está constantemente. La palabra misionero no está en la lista, pero su función sí está, porque estás ayudando, de hecho, un misionero para mí hace mucho. Misiones, pues están diferentes tipos de misioneros. Está el que se queda por 3 meses, está el que va y viene un viaje corto, y está el que vive por más de un año. En el caso de mi hermano fue pastor misionero. Él se estableció 3 años en un lugar y él estuvo allí trabajando la obra. Entonces, hay diferentes tipos y claro, cada uno tiene sus dones para poder cumplir el llamamiento. El que orienta, el que aconseja espiritualmente, el consejero que tiene la sabiduría para aconsejar. Como tal, lo puede tener un pastor, lo puede tener un mentor, lo puede tener un maestro también. Aconsejar con sabiduría a las personas para que crezcan espiritualmente. Guiar en la adoración, conducir a la iglesia a adorar. Predicar la verdad, proclamar la palabra del Señor con poder y autoridad. Dirigir la iglesia, guiar la iglesia hacia la dirección y administrar y servir, organizar recursos para ayudar. Estos que yo te acabo de dar son clave del propósito de lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita que se enseñe, que se evangelice, que se ayuden a las personas, que se oriente, que se guíen en adoración, que haya predicación, que se dirija y se administre. Es por eso que muchos pastores tienen todos estos dones, porque la iglesia lo necesita. Pero hay también dentro del cuerpo de Cristo, porque trabajamos como un cuerpo, personas que son fuertes en su llamado en esa área. Hay gente que tiene el llamado de enseñar, porque el pastor puede tener el don y tener a alguien dentro de la iglesia que tenga el llamado, que es un maestro. ¿Ok? El pastor puede tener el don de evangelizar y lo hace, pero puede tener un evangelista que es el que traiga las almas. No sé si me doy a entender. Entonces, cuando trabajamos como un cuerpo, es más funcional.
porque la idea de Dios no es que todo caiga sobre una persona. Nadie es infalible. Nos necesitamos. La adoración, la alabanza es la gratitud. El compañerismo es cuidar mutuamente del apoyo emocional en la vida de otros. El discipulado es enseñar la formación espiritual. El ministerio es el servicio a la comunidad. ¿Ok? Atender la necesidad y la evangelización. Así que vuelva a la lista de los dones y colóquete un asterisco junto a aquellos que tú deseas poseer para poder desarrollar, o que tú crees que tienes y no los tienes desarrollados. ¿Ok? Responde la siguiente pregunta. ¿Qué propósito qué propósito se cumple en la iglesia? ¿Qué propósitos se cumplen con más fuerza en su iglesia? ¿Qué propósitos se cumplen con más fuerza en su iglesia? O sea, ahora mismo, entre lo que te acabo de mencionar, ¿qué tú entiendes que es más fuerte dentro de la iglesia? Bueno, en mi iglesia yo he visto iglesias que son fuertísimas, se cumple bastante las misiones. Van mucho a viajes misioneros. Yo conozco una iglesia aquí cerca a la que va mi hermano, y la pastora es una pastora misionera. Ella todo el tiempo está viajando, cree en la obra misionera, manda todo el tiempo misionero y levanta ministerio. Ella tiene ese don, ese llamamiento, y eso es lo que ella atrae. Dentro de su iglesia hay muchos misioneros, mucha gente que se dedica a eso y que tiene esa es su fuerza. Yo conozco otra iglesia que su fuerza es la adoración. Tú entras y la adoración está a otro nivel. Una adoración a otro nivel. Hay iglesias que tienen ciertas áreas bien fuertes reflejadas. ¿Qué propósito necesitan fortalecer? ¿Qué tú entiendes que necesitan fortalecer? ¿Y cómo tú podrías usar el don que Dios te ha dado a ti para poder ayudar? Hay un área que son muy fuertes, hay otras áreas que necesitan. ¿Cómo tú pudieras entrar a jugar un papel importante donde tú te puedas ofrecer y usar el don que Dios te ha dado para poder rellenar esa necesidad? Dios desea usar a cada creyente para poder cumplir un propósito. ¿Está Dios llamándote a buscar un don para servir en la iglesia, para realmente ponerte el funcionamiento de la iglesia? Si tienes ese llamado, pídele a Dios que te capacite, que te dé a ti ese discernimiento. La Biblia nos anima a que podamos desear los dones espirituales. Que tú puedas decir, Señor, realmente yo quiero que tú me uses. ¿Ok? Estamos terminando. Espérate. Ok, la 4. Vamos con la 4. Para terminar. Ok, vamos. Dios no solo nos da los dones espirituales, sino que también espera que nosotros los desarrollemos para edificar dentro de la iglesia. El don no se descubre solamente estudiando, sino también sirviendo. Cuando tú dices, que yo no sé qué dones yo tengo, sirve. Vete a servir a la iglesia. Por eso, usar el talento que Dios te ha dado nos ayuda a descubrir el propósito, descubrir cuál es nuestro don y desarrollarlo. En la iglesia, donde se enseña este principio, cada persona recibirá una tarea específica. Inclusive, los nuevos creyentes participan en cosas sencillas como limpiar, servir, ser ujieres, ayudar a acomodar a las personas, colaborar en diferentes áreas. El propósito no era probar el don espiritual inmediatamente, sino más bien probar el corazón. O sea, acuérdense que el camino más excelente es el amor. Entonces yo tengo que primero probar el carácter, reflejar a Cristo, y luego entonces viene lo demás. ¿Dónde se tiene la debilidad? Donde Dios lo usa con más fruto y donde experimenta mayor gracia. Ahí es que cuando tú estás sirviendo, tú sabes y logras identificar cuál es la área donde Dios más a ti te usa. ¿Ok? El servicio es el primer paso para descubrir el don. El que tú puedas servir a otros es el primer paso para tú poder descubrir el don. Hay algo muy importante que deseo entender. El don no se descubre solo pensando, es más no deseándolo, es más que nada sirviendo. Cuando tú sirves,
inmediatamente eso comienza. Dice, la participación te permite a ti identificar cuál es el don, desarrollarlo y mejorar en el servicio. Pero también es importante recibir orientación, información, o sea, edúquese, vaya a un instituto, disipúlese, tome clases, déjese guiar por los mentores, por los líderes para que le puedan orientar. Una persona puede pensar que tiene un don, pero la iglesia también va a confirmar si es cierto. ¿Ok? Si alguien dice tener el don de evangelista, pues debe verse en su vida, en sus frutos, personas avanzando, creciendo el ministerio, trayendo las personas a la iglesia, invitando personas a la congregación, más personas para Cristo. Se tiene que ver un crecimiento. La iglesia observa y confirma. Y eso realmente, o la iglesia es el cuerpo de Cristo, las personas que te rodean afirman, no, definitivamente tú tienes ese llamado. ¿Ok? La iglesia debe preguntarse, la iglesia somos el cuerpo de Cristo, ¿cuáles somos la iglesia? El cuerpo de Cristo, no piensa en la palabra iglesia en un edificio, en una, ay Dios mío, ¿cómo que se llama? Religión o nada de esto. La iglesia es el cuerpo, aquel que ha nacido de nuevo que conoce a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. O donde usted se congregue. Tenemos un plan para ayudar a las personas a descubrir, tú te tienes que preguntarte dentro de la iglesia donde tú te congregas o el grupo de personas donde tú te congregas. Hay un plan para ayudar a las personas a descubrir los dones y los talentos. Cada miembro tiene una función dentro de él o están sentados la mayoría haciendo nada. Se animan a las personas a que realmente usen sus talentos, o sea, si realmente se abren oportunidades para que las personas puedan desarrollarse. Si la respuesta no, entonces es necesario hacer cambios para que pues, cada creyente pueda servir y ayudar. Y de hecho, orar para que Dios le muestre al pastor o si tienes la oportunidad de estar dentro de un grupo de liderazgo, pues expresar la necesidad y ofrecerte para servir y ser parte de la solución. Que mucha gente se queja y critica, pero no son parte de la solución de un problema. Dios nos diseñó a la iglesia para que unos pocos trabajen, sino para que todos. La iglesia funciona cuando cada miembro participa. La mejor forma es la práctica de descubrir y desarrollar el don es servir. Y cuando una persona comienza a trabajar en el ministerio, aprende mejor a desarrollar su capacidad y la pone en práctica. Es muy importante tener a alguien que te guíe, un mentor, una guía que te diga, que te corrija, que te enseñe, que te exhorte, que te mentoree. Muchas personas abandonan su llamado porque no tuvieron realmente un mentor que los pudiera guiar y les pudiera decir o descubrir ese potencial o esa capacidad y decirle, mira, tú lo puedes hacer. No existen muchos recursos que ayuden a desarrollar los dones. Hoy existen muchos recursos que te ayudan. Por ejemplo, este es uno. A descubrir y desarrollar los dones, libros, manuales, estudios bíblicos, materiales de enseñanza, videos, predicaciones, mensajes que te van a ayudar a ti a identificar y a poder pulir esos dones. Lo más importante es que tú reconozcas que Dios te creó con propósitos eternos y que ya tenía un plan contigo antes de formarte y que ya te había regalado destino y propósito y que puso los dones y los talentos dentro de ti y entonces tú poco a poco vas descubriendo. La iglesia puede ofrecer clases para desarrollar habilidades en el ministerio. Interpretación bíblica, predicación, evangelismo, discipulado, ministerio pastoral y la capacitación fortalece el servicio. Mira, yo estuve metida en instituto bíblico cuando estaba jovencita, me convertí, no me perdí a un discipulado. En la iglesia antes de venirme, mudarme para acá, estuve en discipulado, me mudé para acá, me metí en discipulado, estuve todo el tiempo en discipulado, me encanta aprender. Pienso que mientras más aprendo, más puedo dar. Y siempre he estado sirviendo, serví 33 años en ministerios en la iglesia. Tengo de ministerio ya como 35 o más. Te voy a decir, ¿sí? Yo me convertí a los 12 años, no hagan cálculo. A ver, yo te digo, para ser exacta, 32 años. Iría para 33 años. Sirviéndole al Señor, entregándole todos mis talentos y mis dones. Yo prácticamente he trabajado en todo dentro de la iglesia. Yo he limpiado, yo he servido, yo he estado como maestra, que si mimo, que si pantomima, que si canto, que si jóvenes, que si juveniles, que si niños. Niños tuve mucho tiempo, muchos años estuve trabajando con niños. Amo trabajar con niños y con jóvenes.
pastoreamos jóvenes, pastoreamos la iglesia, tuvimos ministerio de matrimonio. ¿Qué no hicimos mi esposo y yo? O sea, amo servir dentro del cuerpo. Y esto nos ayuda a descubrir el llamado de nosotros y desarrollar los talentos y los dones. Así que muchas iglesias organizan seminarios donde los líderes y maestros acompañan enseñanza. Estos eventos ayudan a ampliar el conocimiento, fortalecer la visión y recibir herramientas. ¿Okay? Algunas personas sienten un llamado más profundo al ministerio, por ejemplo, instituto bíblico, seminarios, programas de formación, como me pasó a mí, que yo me metía en cuanta cosa hay. Cada creyente debe hacer un plan para desarrollar el don, programar un nuevo ministerio, buscar un mentor, leer libros, formar clases, tomar clases, asistir a seminarios, estudiar teología, estudiar estudios bíblicos. Todo eso aporta. ¿Cuál es el don que Dios me ha dado? Pregúntate, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? Quiero que te... ¿En qué área puedo comenzar a servir dentro de tu comunidad de fe? ¿Quién podría ser mi mentor espiritual? ¿Quién podría ser? Piensa en alguien. ¿Y qué pasos puedo tomar para desarrollar ese don? Primera de Timoteo 4, 14, 15 dice, no descuides el don que hay en ti, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que sea de provecho y manifestación a todos. Dios no solo nos llama a descubrir nuestros dones, sino también a desarrollarlos para poder servir a otros. ¿Ok? Los dones crecen cuando servimos, aprendemos, recibimos, mentoreamos y nos capacitamos. Cuando usamos nuestros dones, la iglesia crece y el cuerpo de Cristo se fortalece. Así que toma un momento y ora y agradece a Dios y pídele a Dios que te dé sabiduría. Sabiduría para que tú puedas entonces servir y descubrir el llamamiento y el don que hay en ti. Y lo puedas poner en funcionamiento en el servicio. Entonces, para resumir, 1 Corintios 12:31 dice, procurar pues los dones mejores. Este versículo, orden espiritual para la iglesia, no es una sugerencia, es un llamamiento a buscar activamente los dones para edificación del cuerpo. Y hoy estudiaremos, ¿verdad? Estas verdades importantes. La palabra procurar significa buscar, desear intensamente, esforzarse, tomar iniciativa. No es un deseo pasivo, sino más bien es una decisión. Si algún día siento o deseo, no. Estás diciendo, busca, hazlo, muévete. Muchos creyentes han servido a Dios sin sentir un deseo profundo al principio, pero cuando comienzan a participar en el servicio, este deseo va aumentando y a veces esto nace después de comenzar a obedecer. No es lo mismo trabajar para Dios que trabajar con Dios. Por eso es bien importante reflejar su carácter y amar. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, tú lo quieres servir, tú lo quieres agradar, tú quieres hacer esto. El dar a otros, el ayudar a otros. Tú lo haces con pasión porque tú dices, Señor, gracias. Porque es un privilegio servir al Señor. Tal vez usted ha servido en la iglesia y ha sentido entusiasmo, pero obsérvese algo bien importante. Dios muchas veces despierta el llamado dentro de ti. Por eso es bien importante que tú te preguntes, ¿por qué trabajo? ¿Cuál es realmente mi propósito? ¿Y qué trabajo he tenido dentro de la iglesia? O sea, ¿cuál ha sido mi función dentro de la iglesia? ¿Dónde yo siento mayor entusiasmo? ¿Dónde me inclino más el servir? Y en cuáles yo siento ser más efectivo. A ti te pueden decir, oh, te necesito en esta área. Y tú decir, perfecto, yo suplo la necesidad. Y ahí descubrir, esto no es exactamente lo que Dios me llamó a hacer, pero aquí estoy. Y pedirle a Dios que seas ubicado en el área donde realmente sientes esa pasión para servir. Porque ahí se puede encontrar tu llamado, donde Dios quiere usarte profundamente. Ahí va a haber una señal inmediata. El mandamiento procurar también es una acción continua, busca y sigue buscando, no es algo que hace una sola vez. Pablo nos exhorta a orar, pedir a Dios y perseverar hasta tener la dirección. Muchas veces los dones que necesitamos no son para nosotros solamente, sino para cumplir un propósito dentro de la iglesia. Por ejemplo, tú estás en este lugar trabajando y de momento tú le dices a los pastores, mira, realmente amo poder servir y claro, sé que aquí soy muy necesario o necesaria, pero
me encantaría que consideraran la oportunidad que yo pudiera servir en esta otra área. Necesito desarrollarme en esta otra área y que te brinden la oportunidad y tú puedas desarrollarte en otra área. Este, estás creciendo en la iglesia donde tú te encuentras. Si no es así, tal vez si la iglesia no está creciendo, puede que tú tampoco estés creciendo, pero la iglesia no está creciendo como tal. Eso es una señal de que la iglesia necesita más maestros, más consejeros espirituales y más discipulados. Porque la iglesia no está creciendo, se ha estancado. Cuando una iglesia se queda tanto tiempo estancada es que carece de eso. ¿Hay conflictos o hay divisiones? ¿Qué frutos hay? Tal vez se necesitan personas con dones como con sabiduría, liderazgo espiritual y discernimiento para poder hacer crecer. ¿Ok? Dios levanta dones según las necesidades que existen dentro del cuerpo. Por eso el Señor levanta los dones de la iglesia, los dones espirituales dentro de la iglesia. La Biblia enseña que la iglesia debe pedir los dones juntos. Todas las iglesias deben buscar que el Espíritu Santo levante los dones y ponga el querer como el hacer, la pasión en las personas, pero darle la oportunidad y elaborar un plan para desarrollar. Eso puede ocurrir en las reuniones de oración, en los pequeños grupos, en las reuniones de intercesión. No se debe enfocar en criticar como tal a la iglesia, sino más bien el deseo debe ser en que la iglesia o la congregación crezca y se refuerce. La palabra procurar también implica el deseo profundo del corazón, el deseo de que haya una acción. No esperar pasivamente. Señor, yo quiero servirte, quiero que tú me uses o quiero que uses mi vida. Es más que nada, no es solamente un deseo del corazón, es más que nada una pasión. Una pasión que te lleve a hacer, a buscar. Y que tú puedas decir, Señor, realmente no es que lo deseo, no es que solamente lo deseo, yo quiero ser parte de ese, yo quiero accionarme. Quiero que tú uses mi vida. La oración es importante que podemos pedir con pasión, edificación, con hambre, ¿ok? Si alguien no siente ese deseo, puedes decir, Señor, pues entonces enciende mi corazón, pon el querer como el hacer, pon en mí ese deseo que yo quiera. Una verdad muy importante, aunque los dones son importantes, hay algo mayor que es el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo desea que todo creyente tenga frutos, pero que no todos tienen los mismos dones, obviamente. Es posible tener grandes dones, pero poco fruto del Espíritu. Pero cuando una persona tiene dones y tiene el fruto del Espíritu, su vida glorifica más al Señor. Yo le expliqué por qué. Así que es tiempo de orar, agradecer a Dios por el plan que Él tiene para tu vida. Si conoces tu don, agradecer por ese talento y pedirle al Señor dirección y comprometerte a usarlo para su gloria y desarrollarlo. Si deseas el don mayor, pídaselo a Dios. Si deseas que Dios te dé más, pídaselo a Dios, pero procura usar porque no se te va a dar más si no usas. Y si pides más es porque más se te va a demandar. Acuérdate que el que más se le da, más se le exige. Si deseas, si no tienes pasión por servir, pues pídele a Dios que te dé pasión, pídele humildad para que siempre Él se lleve toda la gloria. Acuérdate que esto no se trata de nosotros, se trata de Él en nosotros. ¿Ok? Ore por la iglesia, por la congregación en la que usted se encuentra, para que Dios levante a esa congregación y supla la necesidad. El Espíritu Santo desea que cada creyente sea usado por Él. Y Dios tiene un plan para tu vida mucho mayor que lo que tú te imaginas. Cuando descubres cuáles son tus dones y tus talentos, la iglesia es edificada, el cuerpo de Cristo avanza, hay frutos y tú ves cómo todo fluye. Así que yo oro en el nombre de Jesús que si tú me estás viendo y llegaste hasta aquí, el Señor te dé discernimiento, ponga la pasión en tu corazón, te use como un canal de bendición.
que se levanten los ministerios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que se pueda suplir esa necesidad. Que, Señor, yo te pido que en el corazón de cada uno de nosotros tú pongas el querer como el hacer, tú pongas y nos des discernimiento, nos inclines, nos uses, nos guíes, nos abras las oportunidades, nos pongas el corazón y la disposición, nos des las herramientas para tener un crecimiento adecuado, pero que estemos avanzando, porque no hay nada más maravilloso que poder cumplir nuestro propósito de vida y hacerlo ahora que estamos aquí sembrando y trabajando para el reino de Dios, entendiendo que primeramente te procuramos a ti y todo lo demás viene por añadidura. Te damos gracias por cada uno de ellos. Aclara su mente, aclara su corazón, dale estrategias para que ellos puedan moverse y hacer lo que tú les has llamado a hacer en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, listos para la unidad 11. Vamos entonces para después para la unidad 11. Si tienes que repasar esta, hazlo. Y yo mi mayor deseo es que puedas vivir en el camino más excelente que es el amor y que puedas ser usado por Dios con los dones y los talentos que te dio. Bendiciones.